Mis hijos me humillaron y acabé destruyendo su vida, me echaron de la cena, sin saber que era mi restaurante, se burlaron de mí en público, ahora soy millonaria. La cena que lo cambió todo. Pensaron que podían echarme como si fuera una molestia más en su noche perfecta, pero no sabían que cada copa de vino que bebían, me la estaban pagando a mí. Me llamo Clara y tengo 69 años. Esa noche llegué puntual al restaurante más exclusivo de la ciudad. Una cena familiar, según me dijeron, vestida con mi mejor ropa, esa que para ellos seguía siendo ropa de sirvienta. Llegué con la luna ingenua de compartir una velada con mis hijos. Lo que encontré fue la escena más humillante de toda mi vida. Estaban todos ya sentados. Nicolás, mi primogénito, Adrián, mi hijo menor, su novia Lucía y, por supuesto, Romina, la esposa de Nicolás, que me recibió con una sonrisa helada. Había 5 sillas ocupadas. Ni una más. Perdón, dije suavemente. Creo que falta una silla. Mis hijos me humillaron y acabé destruyendo su vida, me echaron de la cena, sin saber que era mi restaurante, se burlaron de mí en público, ahora soy millonaria. La cena que lo cambió todo. Pensaron que podían echarme como si fuera una molestia más en su noche perfecta, pero no sabían que cada copa de vino que bebían, me la estaban pagando a mí. Me llamo Clara y tengo 69 años. Esa noche llegué puntual al restaurante más exclusivo de la ciudad. Una cena familiar, según me dijeron, vestida con mi mejor ropa, esa que para ellos seguía siendo ropa de sirvienta. Llegué con la luna ingenua de compartir una velada con mis hijos. Lo que encontré fue la escena más humillante de toda mi vida. Estaban todos ya sentados. Nicolás, mi primogénito, Adrián, mi hijo menor, su novia Lucía y, por supuesto, Romina, la esposa de Nicolás, que me recibió con una sonrisa helada. Había 5 sillas ocupadas. Ni una más. Perdón, dije suavemente. Creo que falta una silla. Nicolás levantó la vista de su copa de vino y me lanzó esa mirada. Esa mezcla de fastidio y vergüenza que se había vuelto tan familiar desde que comenzó a ascender en el banco. Mamá, dijo, casi susurrando, pensamos que tal vez sería mejor si cenaras en otro lugar. Este restaurante es bastante exclusivo. No queremos que te sientas incómoda. Romina asintió con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Exacto, Clara. Quizás un lugar más económico sería más apropiado para ti. Las palabras fueron como cuchillos, una detrás de otra, perforando lo poco que me quedaba de dignidad. Adrián ni siquiera levantó la vista. Lucía parecía incómoda, pero no dijo nada. Los invitados bajaron la cabeza, fingiendo no escuchar. Entonces ocurrió algo que ni yo misma esperaba. Empecé a reír. Una risa profunda, nacida de la mezcla entre dolor, rabia y algo más, claridad. Una claridad que viene cuando por fin ves a las personas tal como son. Todos se quedaron en silencio. Las risas y conversaciones del restaurante se apagaron. Nicolás fruncía el ceño, visiblemente incómodo. Romina no entendía nada. Me levanté con calma y caminé hacia la recepción. Me detuve frente a Julián, el gerente, mi viejo socio y amigo. Me miró con esa sonrisa profesional que tantas veces habíamos practicado juntos. Disculpe, dije en voz alta. Me gustaría mi mesa habitual, la del centro del salón. Julián asintió, impecable. Por supuesto, señora Clara. Su mesa está lista. Un murmullo recorrió el lugar. Nicolás me miró como si estuviera viendo un fantasma. Romina palideció. Adrián dejó caer su tenedor. Porque en ese momento, y solo en ese momento, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Acababan de intentar humillar, excluir y despreciar a la dueña del restaurante. Sí. Esa terraza exclusiva donde celebraban sus aniversarios, promociones y cenas de negocios. Esa misma que tantas veces les pareció inalcanzable. Era mía. Yo la compré hace 15 años, cuando aún lavaba baños ajenos y planchaba ropa ajena durante el día, mientras por las noches estudiaba finanzas y firmaba contratos. Pero para entender cómo llegué ahí, hay que retroceder. A los 30 años me quedé viuda, sola con 3 hijos. Nicolás tenía 6, Adrián 4, y mi pequeña Alma murió antes de cumplir 2 años. Una neumonía. No tenía dinero para un hospital privado. Ese dolor fue el motor de todo. Juré que mis hijos jamás pasarían por lo que yo pasé. Trabajé 40 años como empleada doméstica. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno. Mientras otras madres llevaban a sus hijos al parque, yo limpiaba baños ajenos. Mientras ellos dormían, yo hacía turnos dobles los fines de semana para pagar sus excursiones escolares, su universidad privada, sus autos, sus bodas. Yo les di todo, incluso lo que no tenía. Nicolás se convirtió en ejecutivo bancario. Adrián, en ingeniero. Les di la vida que soñé para mí, pero que sacrifiqué por ellos. Nicolás se casó con Romina, una mujer fría que desde el primer día me vio como un estorbo. Adrián era más débil, seguía a su hermano en todo. Hace 6 meses me jubilé oficialmente. Pero la verdad es que dejé de depender de mi sueldo como empleada hace más de una década. Comencé a invertir en propiedades, negocios y eventualmente en este restaurante. Nadie lo sabía. Preferí que creyeran que era pobre. Es más fácil ver el verdadero rostro de la gente cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Y así llegamos a esa noche. Nicolás pensó que me estaba haciendo un favor evitándome la incomodidad. Romina creyó que su
desprecio era una especie de piedad. Adrián simplemente se escondió detrás de su silencio. Pero lo que no sabían era que esa cena, esa exclusión, sería el punto de quiebre. Esa noche, cuando Julián me llevó a mi mesa, cuando 3 meseros llegaron de inmediato a atenderme con reverencia, cuando pedí una botella del vino más caro y la envié a su mesa de parte de la casa, esa fue la primera vez que mis hijos vieron a la verdadera Clara. No a la madre servicial, No a la empleada doméstica, a la mujer poderosa que construyó un imperio en secreto. Y apenas estábamos empezando. la traición tras el sacrificio. Después de aquel desplante en la terraza, mis hijos no tardaron en mostrar su verdadera intención: eliminarme de sus vidas, como si yo hubiera sido un obstáculo, y no la razón de su éxito. Días después de aquella cena, Nicolás vino a visitarme a mi departamento, ese mismo donde los crié, donde les curé las fiebres y preparé miles de comidas, donde lloré en silencio cuando no tenía con qué pagar las cuentas. Se sentó en mi cocina, con ese tono profesional que aprendió en el banco, y me dijo: «Mamá, Romina y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, algo más económico. Incluso podríamos ayudarte a encontrar un hogar de ancianos. Uno que no sea muy caro, claro, pero que esté bien». Sus palabras se clavaron como puñales, y lo peor fue la naturalidad con la que las pronunció, como si hablaran de una mascota vieja a la que había que reubicar. Adrián estuvo de acuerdo, por supuesto. Agachó la cabeza y dijo: «Es lo mejor para ti, mamá. Estarías rodeada de gente de tu edad. Harías actividades, no estarías sola». Lo que no decían, lo que no se atrevían a decir, es que querían mi departamento. Querían deshacerse de la carga que, según ellos, ya no generaba dinero. Una madre que había dejado de ser útil. Una vergüenza silenciosa. Una mancha en su éxito. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi cocina y tomé una decisión. La más importante de mi vida. Si me veían como un estorbo, si me trataban como una carga, entonces iban a conocer a la verdadera Clara. Ya no más la madre sumisa. Ya no más la mujer invisible. Durante todos esos años, mientras ellos disfrutaban de los frutos de mis sacrificios, yo construía en silencio. Invertí mis ahorros en propiedades, en negocios, en alianzas estratégicas. Uno de ellos, por supuesto, fue la terraza. Cada vez que ellos venían a celebrar allí, cada brindis que hacían, cada plato que disfrutaban, era yo quien recibía los ingresos. Porque mientras ellos me veían como la mamá que limpia casas, yo me convertía en inversionista, en empresaria, en dueña. Y esa revelación fue apenas el principio. Una semana después, los medios se enteraron de lo ocurrido. Alguien, quizás un camarero, o tal vez Julián mismo, filtró la historia. Los titulares explotaron. Empleada doméstica revela ser dueña del restaurante donde fue humillada por sus hijos. Las redes sociales se estallaron. Las imágenes de mis hijos, pálidos de miedo, mientras yo era escoltada a la mesa principal, se volvieron virales. Y fue entonces cuando Romina empezó a suplicar. «Clara», me dijo, casi llorando, «por favor, no hagas esto público. Nicolás puede perder su trabajo. Esto podría arruinar nuestras vidas». La ironía era desgarradora. Cuando pensaban que yo no tenía nada, no les importó arruinarme. Pero ahora que sabían que tenía poder, dinero, voz, temían por sus reputaciones. Yo no necesitaba vengarme. Pero sí quería justicia, no solo por mí, sino por todas esas madres que son descartadas cuando envejecen. Madres que dieron la vida por sus hijos, y que un día son tratadas como si estorbaran en la mesa. Por eso, cuando los periodistas llegaron al restaurante, no los detuve. «¿Es cierto que usted es la dueña del restaurante?», me preguntaron. «Sí», respondí. «Soy socia mayoritaria desde hace 15 años». «¿Y es cierto que sus hijos intentaron echarla porque creían que no tenía dinero?». «Exactamente. Mis hijos pensaron que yo era una carga, que debía comer en McDonald's, que no era digna de sentarme con ellos en un lugar como este. Lo que no sabían es que cada centavo que han gastado aquí ha terminado en mi cuenta». Romina intentó intervenir, con lágrimas falsas en los ojos, diciendo que fue un malentendido. Pero las cámaras ya habían captado su desprecio, y el público no perdona ese tipo de crueldad. Adrián, como siempre, solo balbuceó excusas. Nicolás se hundía en su propia vergüenza, sin saber qué decir. Yo estaba de pie, con la espalda recta, la voz firme, los ojos llenos de años. Años de trabajo, de dolor, de sacrificios no reconocidos. No iba a callar más, porque esto no era solo por mí. Era por todas las Claras del mundo. Las madres olvidadas, las mujeres invisibles, las abuelas tratadas como muebles viejos. Y ese día, comencé a hablar. El precio de la humillación. El escándalo creció más rápido de lo que nadie imaginó. Mi historia se volvió viral. La madre trabajadora, ignorada por sus hijos, que resulta ser la empresaria silenciosa detrás del éxito familiar. El video de Nicolás tratando de echarme del restaurante fue reproducido millones de veces, y el país entero tomó partido. Las consecuencias no tardaron en llegar. El banco suspendió a Nicolás. Su jefe le dijo que no podían permitirse estar asociados con alguien que protagonizaba un escándalo por maltrato familiar. Su carrera,
esa que yo financié desde la universidad hasta su primer auto, estaba destruida en cuestión de días. Romina fue borrada de todos los eventos sociales. La expulsaron del club de tenis, la eliminaron de los grupos de esposas de ejecutivos y hasta la galería donde trabajaba le retiró la invitación a su exposición mensual. Adrián simplemente se derrumbó. Su novia lo dejó. Sus colegas le dieron la espalda. Todos vieron en el al hijo cobarde, al que permitió que humillaran a su madre sin decir nada. Mientras ellos caían, yo me elevaba. Comencé a recibir llamadas de medios nacionales e internacionales. CNN, Univisión, incluso Netflix. Querían contar mi historia. Pero lo que más me interesaba no era la fama, sino el mensaje. Que el mundo supiera que ser madre no significa ser esclava. Que una mujer mayor también puede ser poderosa, valiente y libre. Y entonces hice algo impensable para una mujer de mi edad. Abrí un canal de YouTube. Mi primer video se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Allí, revelé audios que había grabado sin intención maliciosa, simplemente para recordar lo que mis hijos decían cuando mi memoria empezaba a fallar. Audios donde Nicolás hablaba de meterme en un hogar antes de que se me soltara un tornillo, donde Romina se burlaba de mis zapatos baratos y decía que apestaban a pobreza, donde Adrián proponía alquilar mi departamento y mandarme a vivir a donde no hiciera ruido. La indignación fue inmediata. Clara se convirtió en símbolo. Las redes explotaron de apoyo. Almohadilla Justicia para Clara fue tendencia global durante 5 días seguidos. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de abandono, desprecio y humillación familiar. Ya no era solo mi voz, era la de todas. Mis hijos intentaron controlarlo. Subieron un video, llorando, suplicando comprensión. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor para ellos era que yo no había terminado. Llamé a mi abogado, Timás Delgado, un hombre serio, brillante, y con una sonrisa muy sutil que me decía todo sin palabras. Clara, me dijo, ya revisé tus propiedades. El departamento de Nicolás está a tu nombre. El auto, también. Sus cuentas reciben transferencias mensuales tuyas, automáticas. Técnicamente, viven de ti sin saberlo. Perfecto, respondí. Cancélalo todo. Que aprendan a mantenerse por sí mismos. Nicolás, Adrián y Romina vinieron a buscarme al hotel donde me hospedaba. No sabían que me estaba quedando en la suite presidencial, del mismo lugar donde, décadas atrás, yo limpiaba habitaciones. Se sentaron frente a mí, rotos. Ojeras profundas, cuerpos tensos, miradas vacías. Suplicaron, rogaron, lloraron. Por favor, mamá, dijo Nicolás, no nos dejes así. Somos tu familia. Mi respuesta fue simple. Ustedes decidieron dejar de ser mi familia el día que me miraron como si no mereciera sentarme con ustedes. Romina se atrevió a decir, ¿y si hacemos un video juntos, hablando de perdón y reconciliación? Mi risa fue seca. Ellos no querían perdón, querían limpiar su imagen. Y fue ahí cuando les ofrecí una última oportunidad. Una reunión en mi restaurante, pero bajo mis condiciones. Les pedí que firmaran un contrato con 10 puntos. Claros, directos, demoledores. 1. Harán un video público de disculpa, detallado, sin ambigüedades. 2. Me devolverán cada centavo invertido en sus vidas, 2.8 millones de pesos, con intereses. 3. Trabajarán para mí, en limpieza, cocina, mantenimiento, salario mínimo. 4. Vivirán en el mismo edificio popular donde los crié, sin lujos. 5. Asistirán a terapia familiar, por obligación. 6. Harán trabajo comunitario en hogares de ancianos. 7. Renunciarán legalmente a cualquier derecho sobre mi herencia. 8. Si incumplen algo o intentan manipular, haré públicas más grabaciones. 9. Se mudarán inmediatamente. 10. Trabajarán 6 días por semana, bajo supervisión estricta. El silencio fue sepulcral. Nicolás temblaba. Romina lloraba. Adrián se veía completamente perdido. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Nicolás, derrotado. Entonces esta historia sigue, y ustedes no han visto lo peor. Firmaron. Al lunes siguiente, Nicolás estaba trapeando pisos en mis oficinas. Romina pelaba papas en la cocina de la terraza. Adrián arreglaba tuberías en una de mis propiedades. Cada uno vestido con uniforme. Cada uno observado por quienes alguna vez vieron en ellos éxito. Y yo dormí como no lo hacía en años. No por la venganza, sino por la justicia. La madre que resurgió como leyenda. Las primeras semanas fueron un castigo, pero no para mí, para ellos. Nicolás, antes ejecutivo bancario, ahora usaba un trapeador. Romina, la reina del maquillaje y los vestidos caros, pasaba horas lavando platos y desinfectando estufas. Adrián, el más sensible, terminaba cada jornada con las manos llenas de ampollas y los brazos cubiertos de pintura y grasa. Los clientes los reconocían. A veces les tomaban fotos. Otras simplemente los observaban con curiosidad. Los comentarios en redes no se detenían, pero ya no era odio, era escarmiento. Y el escarmiento, cuando es justo, tiene un poder educativo que ninguna universidad enseña. Yo, mientras tanto, me mudé a una mansión que había comprado años atrás y mantenido vacía para no levantar sospechas. Por primera vez, dejé de fingir ser quien no era. Tenía 69 años y una fortuna bien ganada, y ahora la vivía como quería. Contraté a Marcela, una mujer trabajadora, madre de 3,
que se había quedado sin empleo durante la pandemia. Le pagué bien, le ofrecí seguridad social, vacaciones, un cuarto digno. No necesitaba sirvientas. Quería que alguien compartiera conmigo el silencio de una casa grande. Y Marcela, con su bondad y dignidad, se convirtió en mi nueva familia. Mi canal de YouTube alcanzó el 1.000.000 de suscriptores. Fui invitada a programas de televisión. Escribí un libro, La empleada invisible. Netflix compró los derechos. La historia de una madre humillada que se convirtió en símbolo de dignidad dio la vuelta al mundo. Y mientras mis hijos pagaban su deuda con trabajo real, yo fundaba Madres Invisibles, una organización internacional para proteger a mujeres mayores del abandono y el abuso. Meses después, Nicolás pidió verme. Mamá, dijo, con las manos temblorosas. No por tu dinero, ni por el pasado. Solo quiero decirte que te veo. Que recién ahora entiendo quién eres. Lo que hiciste por nosotros. Romina se arrodilló frente a mí, sin maquillaje, con ojeras sinceras. Clara, ahora sé quién fui. Me avergüenzo cada día. Quiero ser otra mujer. Quiero estudiar cocina. Quiero ganarme el derecho a estar en tu mesa. Adrián lloró como cuando era niño. Mamá, no quiero que me perdones porque lo merezco. Quiero que me perdones porque me he convertido en alguien que, tal vez, un día, pueda merecer tu cariño otra vez. Y aunque no respondí de inmediato, algo en mi interior se removió. No eran las mismas personas. Habían caído, habían trabajado, habían cambiado. Pasaron 8 meses. El hogar de ancianos donde hacían voluntariado me llamó. Me dijeron que mis hijos se habían vuelto pilares para los residentes. Nicolás pasaba horas jugando ajedrez con un señor abandonado. Romina enseñaba recetas a una abuela deprimida. Adrián reparaba muebles y hacía reír a los abuelitos con chistes malos. Y todo eso, lo hacían sin cámaras, sin grabaciones, sin que nadie supiera que yo estaba observando. Ese día, los invité a cenar. No en un restaurante, en mi casa. Cuando llegaron, estaban transformados. Ya no eran los arrogantes de antes. Eran trabajadores, humanos, reales. Comimos, conversamos, y por primera vez en años, reímos. Les dije que podían dejar de trabajar en mis empresas si querían, que habían cumplido su parte. Pero me sorprendieron. Queremos seguir, dijo Nicolás. No por castigo, por orgullo. Estoy aprendiendo a amar la cocina, dijo Romina. Quiero terminar mis estudios. Y yo, añadió Adrián, por primera vez me siento útil. No por un título, sino por lo que hago. Un año después del escándalo, organizamos una cena familiar real. En la cocina del restaurante, Romina cocinó. Adrián restauró la mesa. Nicolás limpió hasta que brillara cada rincón. No era una reconciliación perfecta, pero era un comienzo verdadero. Hoy tengo 74 años. Vivo feliz. Mis hijos son adultos que se ganaron el derecho de volver a mi vida. No por la sangre, sino por la dignidad recuperada. Romina se convirtió en chef. Nicolás estudió administración hotelera y ahora dirige 2 de mis locales. Adrián abrió con su esposa un negocio de mantenimiento para adultos mayores. Tengo 4 nietos que me llaman abuela Tere con una sonrisa que me cura el alma. Y cada domingo, cuando Marcela y sus nietos se suman a la comida familiar, sé que construí algo más fuerte que el rencor. Construí una nueva familia. Y a todas las madres que me escriben preguntando si perdonar vale la pena, siempre les digo lo mismo, el perdón no es un regalo, es un derecho que se gana con acciones. A mis 74 años, aprendí que nunca es tarde para reconstruirse, y que, a veces, el amor más real, empieza cuando por fin dices, basta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y encuentras en ella algo valioso o inspirador, te animamos a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte esta historia con amigas y familiares, porque nunca sabemos quién necesita escuchar algo así hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.